Las velas japonesas parecen simples dibujos en una gráfica, pero en realidad cuentan la historia completa de lo que está haciendo el mercado. Y hoy vas a aprender a leerlas desde cero. Vamos directo al tema. Honestamente, muchísimas personas empiezan en trading viendo velas todos los días, pero realmente no entienden qué significan. Ven colores, ven movimientos, pero no entienden qué está pasando detrás de cada vela. Y cuando entiendes eso, empiezas a ver el mercado completamente diferente porque cada vela representa una pelea entre compradores y vendedores. Representa emoción, representa fuerza, representa intención y justamente por eso son tan importantes. Primero tienes que entender lo básico. ¿Qué es una vela japonesa? Una vela japonesa es simplemente una representación visual del movimiento del precio durante un tiempo en específico. Por ejemplo, una vela puede representar un minuto, 5 minutos, 15 minutos, una hora, 4 horas o incluso un día completo, una semana. Todo depende de la temporalidad que estés utilizando. Pero lo importante aquí es entender que cada vela te muestra cuatro cosas fundamentales. El precio de apertura es donde abre el precio de cierre, el precio máximo y el precio mínimo. Y justamente con eso podemos empezar a interpretar qué ocurrió realmente en el mercado durante ese tiempo. Ahora vas a aprender la anatomía de una vela porque aquí es donde realmente empiezas a entenderlas. Primero tenemos el cuerpo, que sería todo esto, que es la parte grande de la vela. Y luego tenemos las mechas o sombras, esta parte de aquí y la otra de aquí, que son las líneas que salen arriba o abajo. Ahora vamos a empezar con una vela alcista. Una vela alcista normalmente representa fuerza compradora, fuerza alcista. Es decir, durante ese tiempo los compradores tuvieron más control del mercado y generalmente se representa en verde o blanco dependiendo de tu plataforma. Ahora observa esto. La parte inferior, esta de aquí, representa el precio de apertura y la parte superior del cuerpo, esta de aquí, representa el precio de cierre. Eso significa que el precio terminó más arriba de donde comenzó, por eso la vela es alcista. Ahora, las mechas nos muestran algo muy interesante. La mecha superior nos muestra hasta dónde logró subir el precio antes de retroceder un poco y la mecha inferior nos muestra hasta dónde logró bajar antes de subir nuevamente. Es decir, las mechas nos cuentan el rechazo que tuvo el mercado durante ese tiempo. Ahora vamos con la vela bajista. Aquí ocurre lo contrario. La vela bajista representa fuerza vendedora, fuerza bajista. Es decir, los vendedores tuvieron más control durante este periodo y normalmente aparece en rojo o negro dependiendo de tu plataforma. Aquí la parte superior del cuerpo representa la apertura y la parte inferior representa el cierre. Eso significa que el precio terminó más abajo de donde comenzó. Por eso la vela es bajista y nuevamente las mechas muestran los rechazos del precio. Ahora quiero darte un ejemplo súper cotidiano para que esto realmente haga clic en tu cabeza. Imagínate una pelea de boxeo de un solo round. Durante ese round, ambos peleadores atacan constantemente, intentan tomar el control. Hay momentos donde uno domina y hace retroceder al otro. Luego el otro responde y recupera terreno. Pero cuando termina el round, normalmente puedes notar quién terminó dominando más. Eso es exactamente una vela japonesa. La vela te muestra todo lo que pasó durante ese tiempo. Quién empujó más fuerte, quién perdió fuerza, hasta dónde llegó el movimiento, quién terminó teniendo el control al cierre. Y las mechas representan esos momentos donde uno parecía dominar, en este caso los vendedores, pero luego el otro respondió antes de terminar el round, es decir, los compradores ganaron y por eso esta vela terminó alcista. Las velas japonesas no solamente muestran movimiento, muestran comportamiento, muestran quién tuvo más fuerza, compradores o vendedores. Y eso cambia muchísimo la forma en la que analizas el mercado. Ahora, un error muy común que pase entre traders principiantes, las velas no deben analizarse solas.
Porque muchas personas ven una vela fuerte y entran impulsivamente, pero una vela tiene muchísimo más sentido cuando aparece en una zona importante. Por ejemplo, un rechazo fuerte en soporte, una vela alcista en cambio de polaridad o una reacción fuerte en resistencia. Ahí es donde las velas empiezan a tener muchísimo más valor, porque ahora no solamente ves una vela, ahora ves intención del mercado en una zona clave. Si en este punto ya estás viendo las velas japonesas diferente, vas bien. Dale me gusta y déjame en comentarios un ya lo estoy viendo, porque ahí es cuando todo empieza a verse diferente en las gráficas. Desde hoy es clave que ya sepas esto. Las velas japonesas son como el idioma del mercado. Mientras más aprendas a leerlas, más fácil se vuelve a entender qué está ocurriendo realmente. Por ejemplo, una vela grande alcista puede mostrar fuerza compradora, una vela con una mecha larga puede mostrar rechazo, una vela pequeña puede mostrar indecisión. Todo eso empieza a darte pistas y cuando juntas estas pistas con soportes, resistencias y estructura del mercado, tu análisis cambia muchísimo. Y por cierto, si te gustaría acelerar por 100 veces más rápido tu camino en trading, dentro de FBN Trading University tengo todo mi sistema para que transformes tu vida y trabajes en generar tus primeros $3,000 en 90 días. Si quieres aplicar para ser mi estudiante, te dejo el link en la descripción. Estamos en el oro en temporalidad de una hora. Vamos a analizar esta vela. El precio empezó en este punto. Este es el precio de apertura. Terminó en este punto, es el precio de cierre. Las mechas serían esta de aquí, que fue el máximo que alcanzó esta vela, y el mínimo que alcanzó esta vela. El cuerpo de la vela es esta de aquí y las mechas estas de acá. Ahora vamos a analizar una vela bajista. El precio empezó en este punto y cerró en este punto. El precio máximo que alcanzó el precio es toda esta mecha y el precio mínimo que alcanzó el precio es esta. El cuerpo de la vela viene siendo toda esta. Vean que en esta ocasión es poca y las mechas son demasiadas largas. Las velas japonesas no son solamente dibujos, son representación de decisiones reales dentro del mercado. Representan miedo, confianza, impulso, rechazo, fuerza. Y cuando empiezas a entender lo que cada vela te está diciendo, el mercado empieza a tener muchísimo más sentido. Así que a partir de hoy, cada vez que abras una gráfica, deja de mirar solamente colores. Empieza a preguntarte quién tuvo el control aquí, compradores o vendedores. ¿Hubo rechazo? ¿Hubo fuerza? ¿Hubo indecisión? Porque esas preguntas son las que empiezan a transformar tu análisis y créeme, muchos traders pasan años viendo velas sin realmente entenderlas, pero cuando haces ese clic mental, tu forma de ver el mercado cambia completamente. No olvides que para que tengas todo este contenido de alto valor, suscribirte y activa la campanita. Y si quieres aprender una estrategia de trading para empezar a operar en los mercados, he hecho una clase sencilla y rápida para que puedas empezar a sacarle provecho al mercado. Te la dejo por aquí. Tradea y duerme.